o básicamente quiero aprovechar, es para hacer un repaso rápidamente sobre la ley de descentralización. Que como les estaba comentando, esta ley es una ley que, como pueden darse cuenta, creo que ya lo habíamos conversado. Esta es una ley que se aprobó en el 2016, pero fue publicada hasta en el 2021, 5 años después, en el diario oficial La Gaceta, y eso significa que no había voluntad política de publicarla. Porque al hacerlo automáticamente se convierte en ley, y al convertirse en ley, pues esta tendrá la fuerza legal necesaria para que los usuarios de esta ley pues la puedan solicitar. Básicamente, me imagino yo que las municipalidades serán los primeros en querer hacer uso sobre esta. Creo que ya en algún momento le habíamos dado lectura a los considerandos, porque les mencionaba que los considerandos tienen un marco de los antecedentes de la ley que nos ubica en el contexto de la ley. Y quizás vale la pena hacer un recorrido rápidamente de los considerandos, que dice el primero, que para asegurar la gobernabilidad democrática en el país es necesaria la participación ciudadana por medio de sus diferentes organizaciones y el fortalecimiento de las competencias técnicas, normativas, de coordinación, supervisión, evaluación y control de los órganos de la administración pública. Es claro de que la gobernabilidad democrática pasa por la participación ciudadana, y la participación ciudadana se ve más visible y se ve más fortalecida a nivel de los municipios. Por eso es que la descentralización es un proceso de gobernabilidad democrática o de democracia inclusiva, como se le puede llamar. Dice que para asegurar la gobernabilidad democrática en el país es necesaria la descentralización total o parcial de competencias con sus funciones y servicios asociados. Lo que hemos venido conversando, que la descentralización de competencias del Estado hacia los municipios, por su relación de cercanía con la población, permite adoptar decisiones más acertadas en cuanto a la asignación de los recursos. Hace más eficiente su administración, aprovecha mejor los recursos humanos. Obviamente, pues ustedes vieron en las presentaciones que no necesariamente eso se da. Es decir, hay muchas municipalidades que probablemente no llegan a ser más eficientes que el gobierno central, pero en una mayoría sí lo es. En una mayoría resulta más rentable canalizar los recursos a través de los municipios que a través del gobierno central. Dice que fomenta la participación ciudadana, además de asegurar el acceso equitativo a los servicios. Siempre no debemos olvidar que el proceso de la descentralización siempre lleva implícitamente incluido que la descentralización de servicios automáticamente se percibe que debe existir una mejora en cuanto al acceso, en cuanto a la cobertura, en cuanto a la calidad. Tiene que mejorar. No se puede seguir brindando un servicio con la misma calidad o con la misma cobertura que lo viene atendiendo el gobierno central versus la expectativa que se genera a nivel municipal. Pero como no tenemos experiencias, o sea, aquí estamos en la misma historia que platicamos en las otras clases casualmente de participación ciudadana, que tenemos los mecanismos de participación ciudadana, tenemos la ley y todo, pero nadie la quiere utilizar porque le tiene miedo al preguntarle al pueblo.
Entonces aquí es la misma historia. Tenemos una ley de descentralización, pero que ningún político está dispuesto a que esta ley se haga realidad. Porque resulta que eso es perder poder, perder dinero, perder el control. Luego dice este otro considerando que todo lo expuesto en las consideraciones anteriores son necesarias para la aprobación de una ley que regule el proceso de descentralización hacia los municipios para lograr que se ejecute de manera firme, progresiva, responsable, participativa, irreversible y sostenible. Siempre hemos manifestado de que los procesos de descentralización jóvenes son irreversibles. No existe caso en el cual se haya llevado a cabo un proceso de descentralizar un servicio y que posteriormente se le quite a la municipalidad. Eso no existe. Tenemos que asegurarnos que la municipalidad tiene las competencias, tiene la capacidad instalada, tiene los medios para poder asumir ese nuevo rol, cumplir con ese nuevo servicio y hacerlo de manera más eficiente. Pero no existe manera, ¿verdad? Es más, la misma ley aquí, lo vamos a ver más adelante, dice claramente de que aun y cuando un servicio ha sido transferido a la municipalidad y este servicio no se está brindando con las calidades que se esperaban, dice que el gobierno central, a través de la Secretaría de Gobernación y de otras entidades, va a intervenir a la municipalidad a fin de mejorarle las competencias. Es decir, si tienen algunas ineficiencias, entonces mejorarlas, pero en ningún momento está previsto que se le va a quitar un servicio que ya se le otorgó, que ya se le trasladó, sino que simplemente se van a detectar las debilidades que existen dentro del municipio, se van a fortalecer y esta municipalidad tendrá que seguir entonces con el proceso. Bueno, ya viendo ya los artículos, vamos a irnos directamente a los que nos interesan. El concepto de la descentralización. Miren, jóvenes, prácticamente lo que vimos en la política de descentralización es casi lo mismo lo que está en la ley. Solo se van a dar cuenta de algunos elementos nuevos. Dice que la descentralización es parte del proceso de democratización y modernización del Estado. Por tanto, su ejecución es de carácter obligatorio. Y la descentralización dice que es el proceso mediante el cual se transfiere total o parcialmente a los municipios o también a las mancomunidades por conductos de sus autoridades de manera gradual, progresiva, responsable y planificada, ya sea las competencias, las funciones, los servicios que están asociados, las capacidades y los recursos desde las secretarías de Estado, empresas e instituciones públicas, denominadas igualmente como organismos descentralizadores, a fin de hacer más democrática, eficiente, transparente y participativa la gestión pública, para así alcanzar un desarrollo económico, social, político y cultural más equilibrado. Lo mismo que hemos estado viendo, otras modalidades de intervención del Estado, lo mencionábamos ayer. Existen otras modalidades que habla de la desconcentración, de la descentralización, del concesionamiento, de la delegación, de la tercerización. Todo eso lo vimos cuando estuvimos viendo la política. Por eso les digo que esto ya es un asunto que ya lo hemos revisado. Me voy a ir directamente a lo que nos interesa que abordemos el día de hoy. Dice el artículo 7, que se refiere a los criterios orientadores básicos, que sin perjuicio de la normativa técnica que defina cada organismo descentralizador, los criterios orientadores básicos generales que garantizan un proceso de descentralización efectiva y eficiente son
Primero, contar con mecanismos y procesos de participación ciudadana en el sector. Segundo, tener instancias participativas de rendición de cuentas y mecanismos de transparencia. Si ustedes ven, empieza a ser una descripción básicamente que habitualmente la cumplen las municipalidades. Tienen mecanismos para darle espacio a la ciudadanía para que participe. Tiene mecanismos de rendición de cuentas. Número 3 dice, mostrar disponibilidad de asignación de recursos financieros a invertir en el sector y haberse realizado inversiones en el mismo. Lo que hemos venido mencionando, las municipalidades hacen todo esto. Deben contar con el recurso humano capacitado en el sector o que por lo menos esté en proceso de capacitarlo. Poseer y desarrollar sistemas básicos de información que estén relacionados con el sector. Cuando se habla del sector, estamos hablando al sector al que pertenece la actividad que se va a descentralizar. Y aquí en el artículo 8 ya empezamos a hablar un poco sobre lo que me interesa que conversemos. Dentro de la misma ley, perdón, se establecen sectores prioritarios. Es decir, si el gobierno de la República decide iniciar un proceso de descentralización gradual, progresivo, como dice acá, planificado, este lo va a hacer a través de aquellos sectores en los cuales están interesados en que se empiece. Probablemente son los más urgentes, probablemente son los más necesarios y básicamente probablemente son los que las municipalidades pueden asumir más rápidamente. Entonces, ¿cuáles son estos sectores prioritarios? Dice, sin perjuicio de que otros que demanden los municipios, los sectores prioritarios para la descentralización son los siguientes. 1, la seguridad. Pero la seguridad, dice, con énfasis en la prevención y en la seguridad ciudadana. No estamos hablando entonces ni de la policía militar ni nada de eso, sino que estamos hablando propiamente de la policía. El tema, porque ellos son los encargados del tema de la seguridad. Luego se dice el número 2, la educación, pero particularmente con énfasis en la educación prebásica, básica y vocacional. Es decir, la educación media y la educación universitaria no está dentro de los sectores priorizados. Por eso yo les he comentado que ya existen experiencias en el país en el cual el gobierno de la República ya ha iniciado procesos de descentralización a nivel de educación prebásica y básica, y en algunos lugares entiendo yo que ha sido exitoso, ¿verdad? Es decir, el hecho de que los maestros y que los padres de familia y la misma municipalidad estén más cerca ha hecho que es decir, que la calidad de la educación mejore, porque ya el maestro, en primer lugar, está más relacionado al gobierno local y eso hace entonces de que el gobierno local le pueda dar un seguimiento más de cerca. Porque una de las grandes dificultades que tenemos a nivel de la Secretaría de Educación es el fenómeno que la supervisión, como las mismas departamentales de educación, carecen de personal para supervisar. Entonces, existe como que el maestro estuviera más solo, estuviera más abandonado, no sé cómo llamarlo. Pero cuando pasa a ser controlado por la municipalidad, el control cambia, porque ya la municipalidad está más cerca, la municipalidad no tiene que preocuparse por la educación de otros municipios, sino que probablemente entonces va a desarrollar un programa de visitas más frecuentes, de reuniones con los padres de familia, de darle seguimiento. Entonces todo eso genera más empatía, más acercamiento, trabajar más conjuntamente. Solo permítame un segundo que voy por un vasito con agua. Un momentito, por favor. Entonces, el tema educación ya es un tema que ha sido sujeto de procesos de descentralización, aun y cuando no existía una ley,
pero algunas municipalidades demostraron interés en poder solicitar descentralización de algunas actividades. El número 3, el tema salud. Pero el tema salud dice con énfasis en la atención primaria y secundaria. Es decir, no estamos hablando del control de hospitales ni de hospitales regionales, sino que estamos hablando nada más de clínicas periféricas, ¿verdad? De los famosos César y de los famosos Sésamos. Centros de salud con médicos y centros de salud solo con enfermera nada más, ¿verdad? Entonces, pero aún así, las experiencias que han existido han mejorado, ¿verdad? Han mejorado la existencia, digamos, de medicamentos, una mejor atención de los médicos y de las enfermeras. Es decir, las experiencias que se han vivido han sido positivas. Luego el número 4, infraestructura social productiva. Infraestructura social y productiva básica, con énfasis en el tema de construcción y mejoramiento de los centros educativos y de salud, infraestructura deportiva, recreacional, cultural, mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria, sistemas de agua potable y saneamiento básico, electrificación rural, sistemas de riego, centros de información y centros de acopio. Alguien de las exposiciones que estuvieron haciendo en estos días con relación a los pequeños países que estuvimos viendo el proceso de descentralización, ¿alguien recuerda cuáles eran las actividades? Porque recuerden que en esos países prácticamente tuvimos experiencias o conocimos de las experiencias de la descentralización, pero de una descentralización parcial. ¿Se acuerdan cuáles son las actividades que se guardaban, que se guardó el gobierno, y cuáles eran las actividades que sí le trasladó a las municipalidades? ¿Alguien lo recuerda? Sí, Glenda. Bueno, de lo que recuerdo, licenciado, es que, por ejemplo, en el tema de Nicaragua, pues el sistema de salud está pues descentralizado, pero en el tema de la contratación de los médicos y de las enfermeras y de comprar pues todo lo que era el material de infraestructura, medicamentos y todo eso, pues a quien le compete es al gobierno. Entonces esa descentralización es parcialmente, al igual con los centros educativos, ¿verdad? Que aunque hayan pues están la junta, ¿verdad? De los padres de familia, la asociación de padres de familia y todo eso, pues la contratación de los maestros, pues también le atañe al gobierno central. Entonces, más que todo son las competencias, pero los recursos no los han soltado pues del completo. Entonces, es ahí donde la descentralización por eso es parcializada. De acuerdo, Glenda, y recuerdo que las dos actividades puntuales que el gobierno siempre se reservó fue la planeación y fue la administración de los recursos financieros. Es decir, descentralizaron prácticamente las competencias, es decir, las obligaciones, así como también lo que tenía que ver con mantenimiento. El mantenimiento se le trasladaron a muchas municipalidades. La infraestructura en muchas ocasiones se la reservó el gobierno. Es decir, cuando mencionamos de infraestructura, habitualmente estamos hablando de construcciones nuevas. Y cuando hablamos de mantenimiento, estamos hablando de darle mantenimiento a las obras que ya están edificadas. Entonces, en algún momento nos pudimos dar cuenta que el gobierno, a pesar de que existe todo un empuje, todo un impulso del proceso de descentralización, todavía se resiste, ¿verdad? Todavía se reserva un montón de actividades que propiamente la municipalidad las pudiese llevar, pero de nuevo, ¿verdad? Los políticos del gobierno central no quieren soltar toda es decir, no están dispuestos a llevar a cabo un proceso de descentralización total, absoluta, ¿verdad? Que todo lo maneje el municipio, sino que
todavía están asignando ciertas actividades se las quedan ellos, el dinero se lo quedan ellos, es decir, que los pagos de planillas los siguen haciendo a través del gobierno central. ¿Y qué es lo que pasa? Todo eso sigue generando un poco de conflicto porque cuando el médico sigue siendo pagado por el gobierno central, aun y cuando en el municipio existan quejas, existan reclamos, el médico pues a la larga no le puede importar, quizás. Todo va a depender el mecanismo de supervisión que se lleve a cabo, pero si el mecanismo de supervisión lo sigue haciendo el gobierno central, automáticamente entonces la municipalidad no podrá hacer mucho, ¿verdad? Simplemente presentar las quejas, pero si la secretaría no hace nada, entonces este doctor, este maestro seguirán haciendo lo que mejor les parezca, mientras que si el control es absoluto para la municipalidad, ya entonces hay una relación más directa entre el empleado y el empleador, es decir, el médico y la municipalidad o el maestro y la municipalidad, y eso lo obliga entonces a tener que cambiar de conducta, ¿verdad? Si hay algunas cosas que a los padres de familia no les gusta, o a los pacientes, ¿verdad? O a los ciudadanos que llegan a ese centro de salud en calidad de pacientes, no se sienten bien atendidos, pues esos reclamos son escuchados cuando la administración es total dentro del municipio, pero cuando no lo es, pareciese entonces que seguimos con la misma dificultad. Bueno, estamos dándole lectura a lo que la ley llama que son sectores prioritarios. Luego dice, el número 5, todo lo que tiene que ver con el ambiente, pero con énfasis en la evaluación del impacto ambiental, planes de manejo y en la gestión ambiental. Es decir, todo lo que tiene que ver con el ambiente de manera macro está manejado siempre por la Secretaría de Medio Ambiente. Las municipalidades tienen un rol importante dentro de los municipios, ¿verdad? Con los planes de manejo, con las evaluaciones de impacto ambiental para los proyectos que se van edificando, pero aún así hay un control del gobierno central en cuanto a la política ambiental. También hay interés en... ¿Hola? Verdad que, bueno, yo creo de que parte de que estos indicadores que hay en cuanto al IDH no suben por este mismo tema de la descentralización parcializada, porque, bueno, no hay jefes directos, sino que indirectos. Entonces, y entra como en un mayor de conflictividad también cuando hay ese tipo de reclamos desde la Asociación de Padres de Familia, desde los pacientes que están denunciando a un médico por X o Y cosa. Entonces, sí me parece que, verdad que es parte, o no sé si estoy confundida, de cómo pues estos indicadores que deberían de ir en aumento y que más bien van para abajo, porque como el gobierno central, pues lo que está, pues, bueno, ¿cómo decir? Lo que deja que debería dejar los recursos, las competencias, solo deja las obligaciones, pero a la hora de realizar como una contratación o de hacer una escuela, de una infraestructura, pues ya también se le atañe al gobierno central. Solo para las mejoras es que está a nivel de gobierno local. Entonces sí, me parece que es una de esas trampas que hay para poder pues aumentar todos estos índices de desarrollo humano a nivel local y central. No sé, considero yo. Probablemente, Glenda, no tienen una relación tan directa y tan inmediata, pero sí tiene claro que tienen un impacto en el mediano largo plazo, porque fíjense que hay un dato que recuerdo yo que lo publicó FOSDE. ¿Saben ustedes que 50 municipalidades en el país gastan el 80% del presupuesto? ¿Qué significa eso entonces? Significa que partiendo de la premisa que nos dice Glenda, el dinero que se recauda vía impuestos, vía tasas y todo eso, ¿verdad? Que van para el gobierno central, prácticamente el 80%. Si estamos hablando que en este momento el presupuesto general de la República anda alrededor de los 350,000 millones de lempiras. Y el 80%, ¿cuánto sería eso? 3 por 8, 24, 3 por 5, 15. Estamos hablando de que 265,000 millones de lempiras se manejan en 50 municipios.
Es difícil entonces que ese dinero, porque el dinero, ustedes han escuchado hablar sobre un concepto que se llama la dinámica de la economía local. Esa economía local, entre más dinero recibe, pues obviamente promueve e impulsa más la economía local. Es decir, genera más consumo, más contrataciones, más compras, porque en la medida que llega más dinero a una economía de un municipio, en esa misma medida entonces las personas de esa comunidad o de esa localidad tendrán mayor capacidad de pago. Voy a poner ahí un ejemplo. La construcción de una nueva escuela. La construcción de una nueva escuela, cuando lo desarrolla el gobierno central, para los que no lo saben, y eso yo lo conozco, ¿verdad? Porque yo ya he estado muy de cerca. Saben que el gobierno central lo primero que hace es que cuando construye una escuela a través del Fondo Hondureño de Inversión Social, lo que hace es que contrata a una empresa, pero habitualmente esa empresa es de Tegucigalpa, no es de la localidad. Entonces vamos a decir que están licitando la construcción de una escuela en el municipio de Yamaranguila, en Intibucá. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la empresa aquí en Tegucigalpa gana la licitación, habitualmente esta empresa lleva sus propios trabajadores, no contrata a los trabajadores de la zona por diversas razones. Habitualmente porque ya tienen los trabajadores más de confianza, que saben cómo trabajan, entonces preferiblemente ellos llevan sus propios empleados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta empresa es de Tegucigalpa, los trabajadores son de Tegucigalpa, entonces ese dinero que va a edificar una obra en Yamaranguila, estas personas habitualmente también compran muchos de esos materiales, no necesariamente allá en la localidad, ¿verdad? Sino que tienen algunos convenios ya con otras ferreterías y con otras empresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese dinero que debió haber llegado a esa economía local de Yamaranguila con la construcción de esa escuela, pues la mayor parte de ese dinero no llegó, se quedó aquí en Tegucigalpa, se quedó en la empresa constructora, se quedó en los trabajadores, una buena parte de los que venden los materiales de construcción no son de Yamaranguila, sino que son de otras zonas, por razones de economía, ¿verdad? O sea, a veces hay que entender eso también, que no es que no se quiera gastar ahí, sino que simplemente se consiguen mejores precios en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Finalmente, el impacto económico de la construcción de esa escuela no se ve a nivel económico en el municipio, porque simplemente el dinero, a pesar de que el dinero lo destinó el gobierno central hacia un municipio para la edificación de una obra, casi todo ese dinero no llegó hasta el municipio, sino que se quedó aquí en Tegucigalpa nuevamente o en el camino. Entonces, mientras que si usted lo manda a la municipalidad, ¿qué pasa? El alcalde le va a contratar trabajadores de ahí, de la comunidad. El alcalde le va a comprar los materiales a los ferreteros de la comunidad. El alcalde probablemente, si va a contratar a alguna empresa o a algún maestro de obra que llamamos, lo va a contratar de la localidad. Entonces, se fijan que esa es la diferencia. Esa es la diferencia del fenómeno de democratizar el presupuesto, porque aun y cuando la escuela se está edificando en Yamaranguila, pero la edificación de la obra, el dinero no llegó al municipio. Mientras que si la obra se desarrollara a través del municipio, automáticamente casi todo el dinero va a llegar a esa economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como decimos los economistas, el efecto multiplicador del dinero, se los pongo así de simple. Llega el dinero a la municipalidad. Muy bien, viene a la municipalidad y contrata a un maestro de obra que es de la zona. Ok, ese maestro de obra contrata trabajadores. Estamos hablando entonces que todas esas personas que no tenían trabajo ahora tienen empleo. Entonces, durante las semanas que estén trabajando en ese lugar, van a poder comprar sus alimentos, sus bebidas, lo que consumen ellos ahí en la localidad, porque ahí viven ellos. Van a poder ir al supermercado o al mini super o a la pulpería que les vende y podrán demandar los productos de la localidad. Ya esta tienda, que ya empezó a vender un poco más de lo que vendía anteriormente, empieza a demandar también otros productos. Probablemente le compra a otras empresas que son fuera del lugar, pero también empieza a demandar otros servicios, ¿verdad?
simplemente el impuesto tendrá que pagar un poquito más de impuestos sobre ventas a la municipalidad porque ya está vendiendo más. La municipalidad está recaudando más dinero porque las empresas, hoy los negocios están vendiendo más y automáticamente pagan el impuesto sobre ventas, entonces, y sobre y otros negocios, ¿verdad? Sobre la industria y todo eso, entonces, para el municipio también significa más recaudación. Entonces, a eso le llamamos nosotros en economía el efecto multiplicador. Dice en economía que habitualmente un billete, un lempira, se multiplica en 5. Más o menos esa es la media. Entonces, póngale usted que si a esa economía llegan 10,000 lempiras, es como que llegaran 50,000, porque se genera todo ese fenómeno del cual estamos hablando, se genera si usted hiciera las inversiones a través de la municipalidad. Pero como las inversiones las sigue haciendo a través del Fondo Hondureño de Inversión Social, entonces automáticamente todo sigue centralizado. Aun y cuando el FIS está actuando, bueno, el FIS actúa, bueno, imagínense que el FIS, el maestro de obra, el supervisor de la obra, toda esa gente es de Tegucigalpa, habitualmente. Toda esta gente viaja, aunque estén llevando a cabo un proyecto allá en Nueva Arcadia, Copán, hasta allá llega esa supervisión desde aquí, de Tegucigalpa, a supervisar la obra, cuando el supervisor de obra bien podía ser de la zona. No necesariamente de Nueva Arcadia, pero sí podía ser de un lugar mucho más cercano, que pudiese hacer la misma labor de supervisión de la obra, y lo mismo que les estaba comentando del maestro constructor, junto con sus trabajadores. Entonces, esa es la realidad, jóvenes. Por eso es que es necesario canalizar muchas actividades a través de las municipalidades, y obviamente el proceso de la descentralización es fundamental. Bueno, ahora imagínense entonces si ya el proceso de la educación básica y prebásica se maneja a través de la municipalidad. El dinero le va a tener que llegar al municipio, el municipio le va a pagar el salario a la escuela, el mantenimiento que le tiene que dar ahí también se lo va a dar ahí en la localidad, va a contratar trabajadores de la zona. Entonces se genera, entonces se pueden imaginar si todo el dinero, si por lo menos lo que en algún momento se planteó en el Plan de Nación y Visión de País, que para el 2038 se pudiera estar ejecutando, que el 40% de la recaudación de los impuestos del país estuvieran siendo canalizados a través de las municipalidades. Entonces, ahí sí tendríamos un verdadero efecto multiplicador en los municipios. Obviamente ya no tendríamos concentrada la ejecución del presupuesto en 50 municipios, ya estaría mucho más diseminado. Obviamente siempre van a existir municipios que van a consumir más dinero que otros, pero en la medida que muchas municipalidades puedan recibir más dinero, pero no solo se trata de gastar por gastar, ¿verdad? Sino que recuerden que a la par del gasto público va el fenómeno de eficiencia. Y está demostrado, jóvenes, que muchas de las actividades que las municipalidades hacen son más baratas que las que hace el gobierno central. Entonces, por esa razón, la actividad, es decir, este movimiento de la descentralización adquiere mucha fuerza y mucha importancia porque las municipalidades son más eficientes en muchos sentidos. Nadie dice que están exentas de corrupción o no están exentas de falta de controles internos, pero todo eso hay que identificarlo para mejorarlo y para evitar que esos fenómenos se den. Pero obviamente podrán imaginarse todo el impacto en la economía de esa localidad, ¿verdad? O sea, imagínense si a un municipio llegase 1,000,000 de lempiras del gobierno central, con el efecto multiplicador prácticamente se convierte en 5 millones. Entonces, es cierto, mucho de ese dinero va a terminar en bolsas de otros empresarios que no son de la zona, pero ya generó el efecto que usted quería. El dinero entra y sale, pero reactiva toda esa actividad económica, lo que permite entonces que el municipio vaya creciendo, que la gente tenga acceso a un mejor nivel de vida, porque alguien que no tenía trabajo y a través del proceso de la descentralización va a tener empleo, porque ahora va a tener ya varias actividades en las que se puede involucrar, dando mantenimiento a las escuelas, centros de salud, tantas actividades, ¿verdad?, como los está planteando
este tema de priorizar, ¿verdad? Bueno, estábamos repasando el tema de los sectores prioritarios. El número 6, la regulación del transporte público. El número 7, el desarrollo rural y urbano. ¿No se imaginan ustedes la cantidad de dinero que se ha ejecutado en este país bajo el concepto de desarrollo rural y no ha tenido los impactos esperados? Probablemente, quizás si lo ejecutáramos a través de las municipalidades, pudiésemos tener mejores resultados. Hablamos de programas y proyectos de protección social. No existe la protección social prácticamente en los municipios. Es decir, las personas que están afiliadas a un seguro social, a un plan de pensiones, casi toda la gente vive en las grandes ciudades. En la zona rural no hay protección social, no existe. Entonces tenemos que promoverlo. La producción agroalimentaria sostenible. Miren, jóvenes, este año que ha sido declarado por la FAO, un año en el cual el mundo va a vivir una crisis alimentaria, este tema para nosotros los hondureños se ha vuelto fundamental. Y las municipalidades serían un buen intermediario de recursos para promover la producción agroalimentaria sostenible. Y por último, el emprendedurismo comunitario, que igual todo lo que tiene que ver con las MIPYMES, no hay apoyo. No hay apoyo, no hay impulso de parte del gobierno central. Yo vengo escuchando al gobierno central hace mucho tiempo hablar de promover o de apoyar a las MIPYMES, pero en la práctica usted se da cuenta que no es cierto. Es una farsa. No existe nada puntual que le permita apoyar a estos sectores, pues que tanto y tanto lo necesitan. ¿Preguntas, jóvenes? Licenciado, fíjese que yo con ese tema de los MIPYMES, bueno, yo siempre miro que hay proyectos de capacitación y educación y capacitación y más capacitación y que mercadeo y que el otro tema por aquí, pero recursos económicos nunca veo en estos proyectos, licenciado. Entonces sí. Siempre he visto, digamos, de la Cámara de Comercio, que los MIPYMES, que no sé qué, pero, o sea, ya en el tema económico nada, y capacitan a la gente y todo, pero al final no son proyectos sostenibles porque el tema de recursos, cuando hay una iniciativa económica es fundamental, pues si no hay el económico no se puede. Glenda, ya que usted tomó el tema, le voy a hacer una pregunta, a ver quién la conoce. ¿Alguien tiene idea de cuántas MIPYMES hay en el país? ¿Alguien sabe cuántas MIPYMES hay en el país? Según una medición que hizo, hay un organismo centroamericano que se encarga de dar financiamiento a las MIPYMES. En Honduras creo que estamos llegando como a las 350,000 MIPYMES. Oigan bien, 350,000 MIPYMES que casi todas están en el sector informal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un organismo creado por el gobierno hace más de 10 años que se llama el CDI Pymes. Esta gente, durante la época que tienen de operar más de 10 años, apenas han logrado darle asistencia de una u otra manera a un poco más de 10,000 MIPYMES. Y tenemos 350,000 en el país. ¿Qué pasa entonces? Cuando Glenda nos dice, ¿verdad?, que escucha hablar de programas, yo aquel día me estaba riendo porque no hay otro concepto. El día que la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa estuvo impulsando un proyecto para apoyar a unas MIPYMES que presentaron unos proyectos, unos planes de negocios, y los planes de negocios que estaban mejor estructurados pues fueron financiados. ¿Saben cuántas MIPYMES son las que se apoyaron? 20.
y usted tiene 350,000 en el país. Póngale que de las 350,000 no las va a atender todas, pero el gobierno debería tener un plan sobre ese tema. Y resulta que el gobierno, digamos, de Corea, y se lo digo porque yo estuve haciendo una investigación sobre este tema, en Corea existe un ministerio en particular de la MIPYME. Existe toda una unidad de asistencia a las MIPYMES que les permite a las MIPYMES incluso llegar a convertirse, a que las MIPYMES lleguen a formar parte de la estructura exportadora del país. Usted dirá, pero ¿cómo es posible que una MIPYME se incorpore en el proceso exportador de un país? Bueno, si funcionan ya en Japón y en Corea, ¿por qué no van a funcionar en Honduras? Pero lo que pasa es que no tenemos, o sea, digamos, esos programas privados, ¿verdad? Como el de la Cámara de Comercio son muy pobres, o sea, imagínense ayudarle. Yo sé que se le ayudaron a 20 familias, porque 20 MIPYMES que ya se les dio un financiamiento, se les dio asistencia técnica, pero solo fueron 20. Y tenemos 350,000. Y con la misma agitación que hemos vivido a nivel de país, con los niveles de pobreza que tenemos, cada día nacen más MIPYMES, porque la gente al quedar desempleada, digamos, muchos empleados públicos ahorita que están siendo despedidos y que no encuentran empleo, lo que terminan haciendo es poniendo un negocio, pues. Entonces, pero no hay asistencia, no hay apoyo, o sea, aquí el MIPYME está solo. Aquí el MIPYME tiene que ver cómo se las arregla, cómo sale adelante solo, porque es una situación complicada. Bueno, no sé si Tania tiene una participación así rapidita, porque ya son las 2 y quiero pasar la lista también, antes de que se me retiren. Sí, así rápido. Solo es que yo estuve leyendo acerca de las MIPYME hace algunos días y encontré una publicación de algo que se llama Forbes, en el cual reconoce que Honduras tiene 20,289 microempresas, 84,685 pequeñas empresas, 42,363 medianas empresas, y en total ellos solo reconocen 147,000. Pero estuve leyendo que para el 2018 la Cámara de Comercio estaba reconociendo 250,000 MIPYMES, y que para el 2021 entonces ellos hablaban de 360,000 MIPYMES. Entonces igual lo investigué porque me pareció curioso eso que usted mencionó, que se estaba apoyando a grupos así pequeños de MIPYMES, y ahorita se habla de crear proyectos para que surjan nuevas MIPYMES. Entonces sería sumarle más a un proyecto que no está funcionando, como lo dijo Lisette, que no es sostenible. Sí, así es. Bueno, activen sus cámaras, jóvenes, rápidamente para pasar la lista, y a los que les voy pasando lista ya se pueden ya retirar porque ya es la hora si van a otra clase. Marta Núñez. Presente. Ania. Presente, licenciado. Alina. Presente, Lic. Andy. Presente, licenciado. Silvia María. Presente, licenciado. Carlos Humberto. Presente, licenciado. William. Presente, Lic. Kevin. Presente. Glenda Lisette. Presente, licenciado. Ondina. Marlene. Sara Noelia. Presente, Lic. Emily. Presente, licenciado. Ok, jóvenes, mañana es el último día de clases, y luego vamos a la evaluación tal como lo tenemos previsto.